En este día, mis amados, tenemos un estudio, un tema que para muchos se asusta. Se llama el tema la muerte. Nos asusta la muerte. Todos tenemos que morirnos, pero lo importante es saber a dónde vamos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, porque nuestra vida está escondida en ti, Señor. Y nosotros, sea que vivamos o que muramos, somos de tuyo, Señor. Y sabemos a dónde vamos, Padre. Gracias por esa seguridad maravillosa que nos da tu palabra, Señor. El conocer tu palabra y el obedecerla nos da, Señor, la suficiente seguridad que vamos a vivir por la eternidad contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Nos sentamos a tus pies para ser alimentados, exhortados y consolados por tu palabra, Señor. Queremos ser edificados a través de ella, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. En el sentido humano, la muerte es el fin de la vida. En el sentido humano, humanamente, la muerte es el fin de la vida. Pero para Dios no es así. No, para Dios no es así. No era la voluntad de Dios que el hombre muriera, de ninguna manera. No era la voluntad de Dios de que el hombre muriera, porque fue creado a su imagen y semejanza. El hecho de ser creado el hombre a su imagen y semejanza era que el hombre iba a vivir por la eternidad y va a vivir por la eternidad. Aunque este cuerpo se muera, el espíritu y el alma que está dentro de nosotros va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Y los que se condenan, va a vivir el cuerpo, va a vivir el alma de ellos en el infierno, en el lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que ver qué es la muerte. Y vamos a estudiarla para darnos cuenta cómo llegó. Fue el hombre, no Dios. Fue el hombre que eligió morir, no Dios. Vamos a ver a la palabra. Y por su desobediencia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a transportarnos al jardín del Edén. ¿Qué había allí en el jardín del Edén? Génesis capítulo 2, versículos 9 y 10. Desde el 8 vamos a leer. Versículo 8 al 10. ¿Lo tienen? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, un jardín, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida también estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren lo que había allí. Entonces, ¿qué pasó allí? Que el hombre desobedeció a Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Vamos a saltarnos a los versos 16 y 17 de ese mismo capítulo. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De un solo árbol le prohibió comer Dios. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol era nada menos que Satanás. No podía comer del fruto de ese árbol. Entonces vemos aquí que el hombre le creyó más al diablo que a Dios. Vamos a ver en Génesis 3, capítulo 3, versículos 2 y 4. Y dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que le estaba diciendo Eva, de lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿A quién creyó más el hombre? Cuando habla de mujer o hombre es lo mismo en la Biblia. ¿A quién creyó más el ser humano? A Satanás, que estaba metido en la serpiente. No le creyeron a Dios, le desobedecieron y le creyeron al diablo diciendo, no vas a morir, mentira, no vas a morir. Entonces, amados hermanos, vemos con tristeza que solo del fruto del árbol que Dios les prohibió, de ese comieron, de ese escogieron precisamente, del prohibido, habiendo tantos árboles. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida, que era Cristo? Y el hombre vivía eternamente, no hubiera muerto jamás. Si el hombre hubiera comido el fruto de Cristo, del árbol de la vida, de la vida, sí, no hubiera muerto. Pero escogió deliberadamente, en desobediencia, comer el fruto prohibido y murió. Allí nació la muerte. Sí, amados. Y lo mismo pasa hoy, hermanos. ¿Qué nos dice a través de la Biblia el Señor? No hagas esto, no le creas al diablo, no le creas. Y nosotros, ¿qué le damos más importancia? Vemos un problema, el problema no viene de Dios, viene del diablo. Y le damos tanta importancia al problema, que cree que el problema nos va a matar. No nos va a matar. Nosotros estamos con Cristo, estamos en Dios. Nada nos puede pasar. No, porque Él está en control de nuestra vida. En el mundo existen estos dos árboles que producen, el uno la vida y el otro la muerte. Todavía existen estos dos árboles, hermanos, porque Cristo sigue siendo el árbol de la vida y el diablo sigue siendo el árbol que produce muerte. Todo el fruto del diablo produce muerte. Muerte. Cristo es el árbol de la vida. Y entonces, por lo tanto, tenemos que comer solamente de ese fruto. Veamos en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos a ver cómo aquí el Evangelio ratifica que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Por identificación con Adán y Eva. En cambio, ahora nosotros nos salvamos por identificación con Jesucristo. Ya no estamos identificados con Adán. Entonces vemos que la muerte entró en el mundo por medio del pecado. Y ahora todos estamos sujetos a la muerte. Todos. No hay nadie que diga, yo no voy a morir. Solamente no se van a morir solamente los que sean levantados vivos al cielo con un cuerpo glorificado en la venida del Señor por su iglesia, a la final trompeta. Por ejemplo, si ahora mismo viene y toca la trompeta, nosotros nos vamos, no vemos muerte física, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. De lo contrario, tenemos que morir. Este cuerpo va a ser dejado aquí en la tierra, pero nosotros al momento de morir ya estamos en los brazos del Señor. Qué linda esperanza, mis amados. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la muerte. Ay, gracias, Señor. La integridad de Dios, amados hermanos, exigía que se castigara el pecado,
y se hiciera sacrificio propiciatorio por el pecador. Para eso mandó a Cristo, a su Hijo, quien fue nuestro sustituto. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. En otras palabras, Él fue al infierno por nosotros. Él pagó con su vida nuestra salvación. Nuestra salvación tiene un precio muy alto, muy caro. Por lo tanto, tenemos que ponerle más atención, hermanos. Él fue al infierno por 3 días y 3 noches, como dice la Escritura, y resucitó para nuestra justificación. Veamos en Romanos 4:25, ya que estamos ahí mismo. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Se está refiriendo a Jesús. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra esperanza. Pero porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y a vivir la vida eterna, hermano. Eterna en Jesucristo. Ya nunca más volver a morir. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, la justicia de Dios en Cristo. Entonces, al inocente Cordero, que fue el Señor, fue cargado todo el pecado de la humanidad. En Romanos 6:26, que está ahí mismo al lado, a la vuelta de la página, Romanos 6:23, mire lo que dice aquí, bien claro. Por eso no podemos jugar con el pecado. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nosotros salimos del mundo de pecado, ya somos salvos y ahora estamos cobijados por la gracia, por la dádiva, por el regalo de Dios Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Él murió, resucitó por nosotros y nosotros vamos a morar con Él por la eternidad, porque Cristo pagó ya el precio de lo que nosotros debíamos al pecado, hermanos. Por el pecado, sí. Entonces vemos que la muerte, amados hermanos, es doble. Es espiritual y física. Primero viene la muerte espiritual. Acuérdense que pecó Adán y Eva y murieron espiritualmente, quedaron desnudos, separados de la presencia de Dios. Murieron espiritualmente. Y después de 900 y pico de años más, murió Adán. La muerte física viene después, porque la muerte física es consecuencia del pecado de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Murió espiritualmente porque se separó Dios del hombre. Entonces tenemos que nosotros diferenciar entre la muerte espiritual y la muerte física. Por esta razón, amados hermanos, es que Dios exige el nuevo nacimiento espiritual. Él quiere que volvamos a nacer del Espíritu. Ya nosotros hemos nacido, el que está en Cristo ya hemos nacido. Pero el que no tiene a Cristo, tiene que venir a Cristo y nacer de nuevo. De lo contrario, no se salva. Porque con el nuevo nacimiento es que se libra de la muerte espiritual. Si no tiene un nuevo nacimiento, la muerte espiritual todavía sigue gobernando esa persona. Sigue separado de Dios. Por lo tanto, no puede tener vida eterna en el cielo. Va a tener, sí, vida eterna, condenación eterna en el infierno y después en el lago de fuego. Porque el hombre es eterno. Eterno. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios. Vamos a vivir por la eternidad en el cielo o en el lago de fuego. Nosotros decidimos. Gloria al Señor. Por eso entonces vemos que el diálogo que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo en Juan 3 del 1 al 6, San Juan.
San Juan capítulo 3. Aquí vamos a ver una conferencia, un diálogo entre los dos maestros, dos rabinos, dirían los judíos. Un rabino del cielo, que era Jesús, y el otro rabino de la tierra, que era Nicodemo, porque era maestro de la ley. Y mire lo que dice aquí la historia. Lo tiene en Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un rabino, maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro. Un maestro al otro maestro: sabemos que has venido de Dios como maestro, como rabí, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, Nicodemo, de cierto te digo que no es suficiente que tú me hayas reconocido como maestro de Dios. No es suficiente, sino que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí el agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu que nos da el Señor, nuevo Espíritu cuando aceptamos a Jesucristo, no puede entrar. Entonces aquí le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu, dos nacimientos, no puede entrar en el reino de Dios. Porque una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo está enferma y anémica espiritualmente? Porque hay muchas personas que solamente han nacido del Espíritu, pero no han nacido del agua, que es la palabra, la que da el crecimiento, la que da el conocimiento, la que le da la capacidad de entrar al reino de Dios, de entrar a la iglesia de Jesucristo y ocupar su posición como hijo de Dios. Entonces es necesario la palabra, nacer de la palabra, del agua de la palabra. Porque mire lo que dice aquí el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, amados, somos nacidos del Espíritu. Y estamos naciendo de la palabra. Para eso es que nos alimentamos todos los días con la palabra, para nacer de la palabra y no ser engañados por nadie, y poder nosotros no solamente ver el reino de Dios, sino entrar. Entrar a poseer lo que es nuestro. Usted no puede ser un heredero. Si usted ha nacido solamente del Espíritu, es un niño, nunca va a crecer. Nunca va a proceder como un grande, sino siempre va a ser un bebé, como un esclavo. Porque un niño no difiere en nada del esclavo, porque no conoce su posición. Mas el que nace de la palabra, ya, ese entiende y respeta las cosas de Dios. Veamos en Efesios 2:1-2 para hablar un poco de la muerte, de cómo estábamos nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí vamos a vernos nosotros, cómo estábamos, cuál fue nuestro estado original, espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, del 1 al 2 dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros. Vida a vosotros. No es que cuando no tenemos vida cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Para Dios no. Estábamos muertos. Estábamos separados de Dios. Teníamos, por lo tanto, la muerte espiritual. Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Antes de venir a Cristo, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente.
En esa misma condición de muerte espiritual se encuentran las personas que no tienen a Cristo. Por eso es nuestra obligación de hablarles a los que no conocen a Cristo, presentarles el plan de salvación para que tengan vida. ¿Sí? Si no, van a vivir por la eternidad como muertos espirituales. En cambio nosotros vamos a vivir como vivos en Cristo. Entonces, seguimos. En los cuales, dice el verso segundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El desobediente vuelve a adquirir este espíritu. Por eso, el que no se alimenta de la palabra, hermano, se va a alimentar de las cosas del mundo. Entonces, corre el riesgo de morir otra vez espiritualmente, separarse de Dios otra vez. Y eso no puede ser, mis amados. No puede ser. Entonces vemos claramente, amados, que la muerte espiritual nos separa de Dios y nos une al diablo. Nos une al diablo. No solamente nos separa de Dios, sino que nos une al diablo. Vamos a ver en Juan 8, versículos 41 al 44. Juan 8, versículos 41 al 44. Aquí tenían una conferencia el Señor con los discípulos y con muchos seguidores que Él tenía, y también habían fariseos que no querían saber nada de la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Vosotros hacéis, le dijo el Señor a esta multitud, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mire lo que le dice, de vuestro padre. Entonces le dijeron los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estaban reconociendo a Dios como su padre, pero no obedecían. Pero mira lo que dice el Señor. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la gente no puede entender el lenguaje de nosotros? ¿Por qué? Porque no puede escuchar la palabra de Dios, porque están sordos, mudos, ciegos, muertos. Y mire lo que le dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mire, el amor hablando, pero el amor dice la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por la mentira del diablo el hombre cayó, y por eso vino la muerte. Y aquí otra vez el Señor está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, del mentiroso, del padre de toda mentira. Veamos al hombre identificado con la muerte espiritual. Tenemos una historia que ustedes se la saben todos, me imagino. El hijo pródigo, alejado del padre. ¿En qué condición estaba el hijo pródigo alejado del padre, separado del padre? Estaba muerto espiritualmente. Muerto. Vamos a comprobarlo en la misma Biblia. Lucas 11, 24. Perdón, 15, 24. Lucas 15, 24. Ya está hablando el Padre. El Padre de esta historia es tipo de Dios Padre. Y el Hijo es tipo de nosotros. El hombre, el ser humano. ¿Lo tienen?
Lucas 15:24 dice: porque mi hijo, el que regresó, el hijo pródigo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Saltemos el verso 32 de ese mismo capítulo. Verso 32 es el último. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando nos separamos de Dios, ¿qué sucede, hermanos? Que nos morimos espiritualmente y estamos perdidos, porque dice, es hallado de nuevo, es encontrado, es salvado otra vez. O sea que nos morimos espiritualmente y quedamos perdidos. Por eso es peligrosísimo alejarnos de Dios. El diablo nos engaña y dice: no, tú no estás alejado de Dios, tú estás bien. No, cuando el diablo le diga eso, tú estás bien delante de Dios, eso está mal. Porque nadie tiene que decirnos al oído: tú estás bien con Dios. No. Dios no habla al oído. El que habla a los oídos es el diablo y los demonios. Dios habla al corazón. Aquí, en el corazón, sentimos el gozo, sentimos ese maravilloso sentir de que estamos agradando a Dios. O también, cuando estamos fallando, estamos desagradando a Dios. Pero aquí nunca nos va a decir, no va a hablar Dios. El Espíritu Santo nos habla al corazón. La vida, amados hermanos, separada de la comunión con Dios, se llama muerte espiritual. Vamos a ver otra historia acerca de referiéndose a los muertos. Mateo 8, 21 al 22. Mateo 8. Nuestros familiares, amados hermanos, que no tienen un pacto con Jesucristo, están muertos espirituales. Y nosotros tenemos que decirles en amor: acepta a Jesucristo para que recibas vida eterna y te puedas ir al cielo. Si no lo haces, te vas a ir por la eternidad al infierno. Tenemos que decirles, hermanos. Mire lo que dice aquí. En Mateo 8, 21 al 22. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Vieron? No está diciendo deja que los muertos, los cadáveres, entierren a los cadáveres. No, los muertos, los que no tienen a Cristo, están muertos. Esta familia de este discípulo todavía no conocían al Señor. Él dijo: no, sígueme. ¿Por qué? Porque siguiendo al Señor, ese hombre, ese discípulo, se preparaba y podía llevarle el mensaje de salvación a su familia. Nosotros estamos aquí con un propósito. Aprendiendo la palabra es para salvar a nuestra familia, decirle a todo el mundo lo que podamos y decirle la verdad. Sí, mis amados. Entonces, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien claramente habla el Señor. Cristo le dice a sus discípulos: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos y no esperes que tu padre muera para seguirme. Porque él estaba poniendo plazo. Señor, mi padre todavía vive, ya está viejito, espérate que cuando muera, lo entierre, yo te voy a seguir. Y el Señor dijo: no, así no es. El evangelio de la salvación no es así. O me sigues ahora o no me seguirás nunca. O buscas a Dios hoy o no lo buscas nunca. O te pones calientito con Dios o vas a morir frío y te vas a perder. Así es el evangelio, hermanos. Cristo nos enseña a cómo pasar de muerte a vida. Eso es lo importante. Cristo, para eso vino Cristo.
No solamente para salvarnos, sino para enseñarnos de cómo pasar de muerte espiritual a vida eterna. Entonces todo esto le podemos compartir a nuestros familiares, a nuestros amigos, el plan de salvación. Gloria al Señor. Vamos a ver en Juan capítulo 5, 24 a 25. Juan 5, 25. Perdón, 5, 24 y 25. Juan 5. Gloria al Señor. Juan 5, versículos 24 y 25. Y dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, o sea, Dios Padre, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo por creer, solo por confesar, solo por obedecer, pasa a muerte, de muerte a vida. De cierto os digo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, dice, esto hace 2000 años, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Allí estamos nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando oímos a alguien, por la gracia de Dios, nos habló del Evangelio, nos habló de Cristo, aceptamos a Jesucristo, éramos muertos y oímos la voz de Dios. Oímos la voz de Dios. Y ahora estamos en Cristo, disfrutando ya de la vida eterna. Aunque vivamos aquí en esta tierra, con este cuerpo, ya estamos viviendo parte de nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que si somos fieles a Dios, ya nos vamos al cielo con Él. Nos vamos por la eternidad, hermano. Gloria al Señor. Amén. Vamos más adelante, veamos en Juan mismo, capítulo 6, versos 51 al 56. ¿Lo tiene? Y dice el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, es que Cristo siempre hablaba y habla espiritualmente. Nosotros los hombres, el ser humano es que trata de entender carnalmente, como Nicodemo, pero no, Dios siempre habla espiritualmente. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto es nada menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios simboliza su carne y su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, esto es símbolo de la palabra, hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cristo en nosotros. Nosotros nos alimentamos de su santa y bendita palabra, permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces ahí es cuando comenzamos a disfrutar la vida eterna, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres. Y vamos a ver más adelantito en Juan 6, 63. ¿Qué es la palabra para nosotros? Juan 6, 63. Y dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso el Señor dijo en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento principal? Entonces, es la palabra. Para vivir eternamente necesitamos la palabra. Para vivir físicamente necesitamos la comida natural, la comida terrenal, la material. O sea que con la palabra de Dios recibimos la vida de Dios. Con la palabra de Dios recibimos la vida de Dios. Con el arroz y las habichuelas y lo bistec recibimos vida para este cuerpo físico. Sí, la vida terrenal. La vida terrenal. Rezamos el alimento de la tierra para nuestra vida terrenal. Pero tenemos que comer la comida celestial. Cada vez, hermanos, hoy mismo, ¿qué está sucediendo? Si estamos poniendo atención 100% a la palabra, nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Si estamos comiendo al 30, nos estamos llenando al 30. Si al 60, al 60. Si estamos yendo 100, nos estamos llenando de toda, estamos llenándonos de la vida de Dios. Estamos vistiéndonos con toda la armadura de Dios, hermanos. Por eso que estudiar la palabra es llenarse de la vida de Dios. Y si usted está lleno de la vida de Dios, usted le pasa por alto todas las cosas. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 13. De 11 al 13. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 13. Mire lo que dice aquí. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Nosotros, los gentiles, no teníamos la ley, no teníamos la circuncisión, el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento. Eso es lo que quiere decir. Circuncidados con circuncisión no hecha de manos, porque Dios le hizo. Dios nos cambió de corazón, nos dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Cristo nos hizo esa circuncisión en el corazón. Qué lindo, hermanos. Amén. Sepultados con Él, identificados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, está hablando aquí a los gentiles, no a los judíos, porque ellos tenían el pacto de la circuncisión. Y a vosotros, Colosenses, Colosas, la iglesia de Colosas, gentil, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Qué lindo, hermanos. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios, porque recibimos la vida de Dios. En Cristo, amados hermanos, hemos muerto al pecado y somos sepultados en el bautismo, y ahora, fuimos sepultados en el bautismo, y ahora vivimos una vida de resucitados en Cristo, con Cristo y para Cristo. Tras la muerte física, hermanos, tras la muerte física, cuando el hombre se muere y es impío, apartado, dejó a Dios,
tras la muerte física, para el impío es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Para el apartado. Para nosotros no. Viene la muerte, y más bien la muerte para nosotros es un acercamiento a Dios, porque vamos a los brazos de Él. Entonces, cuando nosotros morimos en Cristo, ganamos. El morir es ganancia. Ya dejamos este mundo cruel, dejamos todas las cosas aquí y vamos a la presencia de Dios, a vivir con Él. Qué precioso, hermanos. Vamos a ver, pero para el que no tiene a Cristo, morir es una horrenda juicio. ¿Por qué? Porque cae en manos del Dios vivo. Porque cuando morimos, ¿ante quién nos presentamos? Ante Cristo, el autor y dador de la vida. Entonces, vamos a ver en Hebreos 10, del 30 al 31, para entenderlo. Hebreos 10, del 30 al 31. Esto es para los apartados, los que dejan a Cristo o nunca quisieron aceptar a Cristo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. ¿Por qué razón? Porque entra a comparecer al juicio eterno. Vamos a ver qué dice en Hebreos 9:27. Allá a la vuelta a la página de atrás nomás. Hebreos 9:27. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué viene enseguida de eso? Y de la manera que está escrito, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¡Wow! ¡Qué duro, hermanos! Por esa razón, amados hermanos, Cristo nos advierte en amor. En amor nos advierte el Señor. Vamos a Lucas 10:20. Lucas 10:20. Qué lindo es el Señor y su palabra, hermanos, que nos instruye, nos advierte. Él nos dice: pon atención, cuida tu salvación, cuida tu comunión, tu relación con Dios, porque es fácil morirse espiritualmente. Es más fácil morirse espiritualmente que físicamente. ¿Por qué? Porque físicamente estamos en la mano de Dios. Porque nadie muere si no está cuando el Señor lo dice. Pero espiritualmente, nosotros tomamos la decisión de morir espiritualmente. Dejemos a Cristo hoy mismo y verá que estamos muertos espiritualmente. Por eso el Señor nos dice aquí, mire, Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que los demonios se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijémonos, sabiendo, como 2 y 2 son 4, de que nuestros nombres están escritos en los cielos, que no están borrados. ¿Por qué? Porque se borran. Vamos a ver en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Mucha gente que dice que la salvación no se pierde, pues aquí la Biblia nos dice bien claro. Apocalipsis 3:5. Entonces el Señor lo que nos está diciendo: cuidemos nuestra relación y comunión con Dios, no sea que nuestro nombre sea borrado. Apocalipsis 3:5 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hemos recibido el Espíritu Santo,
hemos recibido un nuevo espíritu, hemos recibido un nuevo corazón, hemos recibido la palabra, hemos recibido dones y hemos oído la palabra, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Delante, ¿qué dije? 5, 3, 5 y 6, 3, 5 y 6. Yo me fui más arriba. Voy a dar el 5 y 6 nada más, perdón. Ahora leo el 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Repito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que cuando no se viste de vestiduras blancas de santidad, si la borra. Si no, no lo habría puesto aquí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es a la iglesia que le habla el Señor. Veamos un caso que también es muy conocido por ustedes. El judío rico, de la historia judía entre rico y Lázaro, ¿verdad? Este judío rico violó la ley del amor, porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este rico no amó a su prójimo, a su hermano judío que era pobre, no lo amó, no le daba de comer. Veamos la historia en Lucas 16, del 19 al 25. Lucas 16. Vamos a ver aquí cómo, a usar esa historia para comentar algo sobre el castigo rápido que llega cuando uno muere. Y lo mismo la bendición que uno adquiere de inmediato cuando llega a la presencia de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles son los que nos llevan a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el alma del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Qué triste, mis amados hermanos, esta historia por violar la ley del amor. Amados, desde el mismo instante de su muerte, el mendigo Lázaro, que sabemos que era judío, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lo mismo le pasó al rico. El mismo instante de su muerte, Cristo lo mandó al infierno. Cristo lo mandó al infierno porque Él es el que manda. Él dice: para allá o para acá, para arriba o para abajo. Hay dos caminos. En ese momento hay dos caminos. Acuérdense que para llegar al cielo hay uno solo, que es Cristo. Vamos a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice el Señor bien claramente. Por eso que tenemos que tener cuidado, no tanto de este cuerpo, no,
porque este cuerpo es carne y va a perecer, es terrenal, tiene que hacerse tierra. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿a quién entonces tenemos que temer? A Cristo. Porque Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Él nos llama, ya nos quita la vida, morimos. Enseguida pasamos a su presencia. Y Él sabe dónde vamos, arriba o abajo. Entonces tenemos que temer a Cristo. Tenemos que obedecer, tener más reverencia, amar su palabra. Porque Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, la obedecerá. El que no me ama, sencillamente, no ama mi palabra. No le interesa mi palabra. No se alimenta de ella. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, enseña que la existencia humana no termina con la muerte, sino que continúa por toda la eternidad. La existencia humana, no los animales, la existencia humana. ¿Por qué razón? Acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno, por lo tanto el hombre es eterno también. ¿Sí? Es eterno. Entonces continúa la eternidad, sea en el cielo o en el lago de fuego. Ya no digo el infierno, porque el infierno también es una prisión de paso. Al final del juicio del gran trono blanco, el infierno mismo es lanzado al lago de fuego. Es un lugar donde el fuego es mucho más horroroso, hermanos. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Ni Cristo le gusta mandar al infierno a nadie, pero Él es justo. Él no puede violar su santidad. Él sabe quién se lo merece y quién no. Nosotros los humanos tenemos que elegir. Veamos lo que nos dice la Biblia en Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Este es un verso que usted lo puede usar para leerle a un inconverso, a uno que se burla de usted y no quiere aceptar el Evangelio. Usted le dice, lee lo que dice aquí, y te salvas o te condenas tú mismo con tu propia boca. Porque hay que confrontarlos. Juan 3, 16 al 18 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que viva por la eternidad en la presencia de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquí viene el 18, hermanos. El que cree, el que en Él cree, en que Cristo cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazó la salvación, rechazó la vida eterna. Eso es rechazar a Cristo. Aceptar el infierno y rechazar el cielo. Eso es negarse a Cristo. Entonces uno haciéndole leer esto y uno le dice, mira lo que estás haciendo. Estás eligiendo el infierno por la eternidad, el fuego eterno. Entonces nosotros somos los que elegimos. Mucha gente dice, no, que yo ya está predestinado delante de la fundación del mundo que vamos a ser salvos. No. Estaba predestinado, determinado de antemano por Dios que iba a haber una salvación. Y Dios sabía quién iba a ser salvo. Sí, lógico, porque Él es omnisciente. Pero está estipulado en la palabra, y la palabra no miente, que el que acepta a Jesucristo será salvo, y el que lo niega será condenado. Ahí queda fuera esa doctrina falsa de la
predestinación. Hubo sí la predestinación de que gente se iba a salvar y gente que se iba a perder, pero Dios no lo iba a escoger. Él nos escoge, ven para acá, ven para acá. A todos llama, pero no todos quieren recibir. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entrar por las dos puertas, dijo, por la estrecha o por la ancha, escógelo. Y todavía nos dice, escoge la angosta, no escoja la ancha. Mire que dice Deuteronomio 30, 19. Me encanta este verso. Deuteronomio 30, 19. Estos son versos para, a mi parecer, para evangelizar, hacerles confrontar con el mismo cielo y con el mismo infierno, con la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, 19. Porque si usted le dice, mire, le da testimonio de que Dios ha hecho esto en mi vida, mucha gente ni cree. Pero si usted le hace ver esto, lea esto, y van a ver la palabra de Dios, y la palabra de Dios sí le va a cortar. 30, 19 de Deuteronomio dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y eso dice Dios. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que viváis tú y tu descendencia. Buscamos a Cristo, estamos escogiendo la vida, estamos escogiendo la bendición y estamos salvando a nuestra descendencia. Sí, hermanos. La muerte espiritual, amados hermanos, la muerte espiritual es la madre de la muerte física. La madre, la mamá. La mamá de la muerte física se llama muerte espiritual, porque es la más antigua. Veamos Job 8:13. ¿Qué dice Job 8:13? Ya nos vamos con esto. Job 8:13. 18:13, perdón. 18:13. Léalo con inteligencia. ¿Lo tiene? Dice, la enfermedad roerá su piel. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces vemos que la muerte física es el primogénito de la muerte espiritual. Esa devorará. Come toda la carne. Cuando uno llega viejito, se va encogiendo, se va comiendo. Se le va chiquito la gente. Se lo va comiendo ya. La muerte física, pues va a morir. Cuando están enfermos también es esa joven. Se come todo el cuerpo, toda la salud, toda la fortaleza física, se va comiendo la muerte. Amados, pero nosotros, como hijos de Dios, como poseedores de la salvación, hermanos, nosotros sabemos que somos salvos y por lo tanto tenemos que cuidar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, para nunca perder esa salvación, para que nunca nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Y cuando nos llegue la hora, hermanos, de irnos, nos vamos contentos porque pasamos a la misma presencia de Dios. Sí, amados. Entonces no debe asustarse por la muerte. Debemos tenerle miedo a ¿cuál muerte? A la muerte espiritual. A esa sí. Esa sí. Tenemos que tener terror. ¿Sabe por qué? Porque esa muerte espiritual nos separa automáticamente de Dios. Y si nos sorprende la muerte física en esa circunstancia, nos vamos al infierno. Nos perdemos, hermano. Por esa razón tenemos que cuidar nuestra relación y comunión con Dios. Y qué mejor, y lo único que nos puede ayudar para eso es la palabra. Mientras más tiempo pasemos nosotros conectados con la palabra de Dios, estaremos conectados con el suelo celestial.
Este es el suelo celestial, la Biblia, la vida de Dios en nosotros. Sí, hermanos, con esa no hay enfermedad, no hay cosa, no hay nada, porque estamos en Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor porque nos enseñó acerca de la muerte, y tenemos que conocer más que la muerte física, el peligro de la muerte espiritual. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el Cordero inmolado por nosotros. Padre, tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para sacarnos de la condición de muertos espirituales. Estábamos separados de ti, Señor, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo, Señor, gracias a ti, estamos unidos a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo, de ese sacrificio maravilloso que hizo en la cruz del Calvario. Ahora estamos identificados con la vida tuya, Señor, a través de tu palabra y del Espíritu Santo que está en nosotros, alimentándonos, cuidando, sanando este cuerpo terrenal, este cuerpo de carne, este cuerpo que se va a quedar aquí. Pero mientras vivas tú, Espíritu Santo, dentro de nosotros, tú eres el encargado de sanar ese cuerpo mortal. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Padre Santo, yo confieso tu palabra, y si algún hermano está enfermo, hermana, Señor, necesita del poder de tu palabra ahora mismo, Señor, te pedimos que esa palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre a su corazón, a ese pulmón, a su cuerpo entero, Señor, y sane toda impureza, queme toda malicia, todo engaño del diablo sea quemada ahora mismo por el poder de tu palabra, Señor, y sea sanado, Señor. Todos nosotros recibimos sanidad, Señor, sanidad divina, Señor, para disfrutar esa vida divina que tú nos has dado, Señor. Nosotros no somos ya terrenales, aunque vivimos en este cuerpo de carne, ni nuestras almas son terrenales, son celestiales, y por tanto tu palabra tiene prioridad para nosotros, Señor. Sin tu palabra nada somos, Señor. Sin tu palabra nada podemos hacer, Señor, porque esa es nuestra guía, es nuestra verdad, la luz, es nuestro alimento, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos más hambre y sed de tu palabra, para poder alimentarnos, para poder crecer robustos en la fe y saber, Señor, esperar esa muerte física con dignidad, Señor, dándote gracias, Padre mío. Nosotros sabemos que pronto vienes tú a levantar tu iglesia, Señor. Nosotros te esperamos, Señor. Tenemos ansia de que ya venga, Señor, a levantarnos, Señor, para que nuestro cuerpo no sea desnudado, sino revestidos del nuevo, Señor. Oh, Padre Santo, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por advertirnos, Señor, que tenemos que cuidarnos de la muerte espiritual y no de la muerte física. Porque la muerte espiritual nos separa de ti, mientras que la física nos une a ti. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo a mis hermanos, Señor. Los bendigo, Padre, con tu sanidad, con tu palabra de sanidad. Padre, bendigo sus hogares, sus trabajos, sus negocios, Señor, sus familias, sus vidas, Señor. Son bendecidas, Señor, porque tú estás dentro de nosotros, bendiciendo, cuidándonos. Padre Santo, gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tú vas en cada corazón. Hoy más que nunca tenemos esa seguridad de que tú vives en nuestro corazón, Padre, y en ti vivimos, en ti nos movemos y somos. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdenos unos a los otros.